Bien, dentro de lo que son estos programas de formación virtuales, es muy importante poder llegar a la comunidad con este tipo de programa como es el programa Stop the Bleed. Esto es importante ya que se ha comprobado que una de las causas principales de muerte en el área prehospitalaria justamente son las hemorragias y en ellos debemos trabajar. Entendamos, en lugares del primer mundo esto se toma muy en serio. Este programa Stop the Bleed es una campaña lanzada por el Colegio de Cirujanos Americanos y el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, para que ustedes entiendan la importancia y la relevancia que se le da a este tipo de situaciones. Los objetivos de hoy. ¿Qué es Stop the Bleed? Entender qué es Stop the Bleed, que es un programa importante para que lo conozcamos, por qué es tan importante, cómo reconocer una hemorragia potencialmente mortal, cómo detener una hemorragia potencialmente mortal y cómo prepararnos para poder estar y activar lo que se conoce como Stop the Bleed. Vamos parte por parte. Los temas que hoy tratarán y revisarán las hemorragias potencialmente mortales. Este material puede resultar perturbador para algunas personas. Si no se siente bien, avise a un instructor o ponga el video en pausa. Este curso tiene por objeto proporcionarle los conocimientos básicos para controlar las hemorragias potencialmente mortales. Esto no es un curso de primeros auxilios. Aquí vamos a hablar exclusivamente del control de hemorragias. Stop the Bleed es una iniciativa nacional para animar a la gente a formarse, equiparse y capacitarse para ayudar en caso de una emergencia hemorrágica. Basándose en las lecciones aprendidas por los militares, el personal no médico puede salvar vidas actuando de inmediato para controlar hemorragias graves. Una asociación público-privada dirigida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El programa está dirigido por el Programa de Investigación de la Atención de las Víctimas de Combate de la Agencia de Salud de la Defensa. ¿Por qué es importante? Las hemorragias son la primera causa de muerte prevenible por lesiones. Las personas, como usted, podrían salvar vidas actuando de inmediato. Lesiones traumáticas. Principal causa de muerte entre los menores de 46 años de edad. Es una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios. La gente puede morir rápidamente antes de que llegue una ambulancia. Los accidentes de tráfico y las caídas son las principales causas de lesiones traumáticas. Controlar una hemorragia grave puede salvar una vida. ¿Por qué necesita usted saber esto? La gente puede morir desangrada en menos de 3 a 5 minutos. Tiempo promedio de llegada de los equipos de emergencia entre 7 a 10 minutos, con suerte. Muertes relacionadas con traumatismo en todo el mundo debido a hemorragias, 40%. Su ayuda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuándo? Las hemorragias potencialmente mortales pueden producirse en cualquier momento y por muchos motivos. Lesiones en casa o en el trabajo, colisiones de vehículos, accidentes laborales, actos de violencia, desastres naturales, accidentes recreativos. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Lecciones del campo de batalla de Irak y Afganistán. Las muertes en el campo de batalla por desangramiento se redujeron drásticamente cuando se enseñó a los soldados el curso Stop the Bleed y se les equipó con torniquetes y apósitos hemostáticos. Estos son apósitos que ayudan a la coagulación de la sangre. Lecciones aprendidas en el ámbito civil. Las muertes tras una lesión traumática se redujeron drásticamente cuando las técnicas Stop the Bleed se realizaron antes de la aparición del shock. Es decir, el ciudadano común actúa y controla la hemorragia antes de que el paciente comience con los signos y síntomas del shock. Entendamos que shock le llamamos a aquellos síntomas cuando ya la persona comienza a perder tanta sangre que los órganos comienzan a fallar. Eso es lo que nosotros llamamos shock. Y hay varios estadios. Un shock reversible, que es en el primer momento, y shock irreversible, que son las últimas etapas, y de allí del paso de la muerte clínica a la muerte biológica, es solo cuestión de segundos. Primero, ¿cómo mantenernos a salvo mientras ayuda a los demás? Primero, evitar ponernos en peligro. El lugar, siempre vamos a pedir que se mantenga la seguridad. El lugar puede volverse peligroso rápidamente. No sea el próximo paciente. Manténgase alerta a su alrededor.
para detectar señales de peligro, humo, tráfico, cables caídos, cristales rotos, caídas de escombros u otros peligros que pueda llegar a ver en el lugar. Sepa a dónde ir para reubicarse rápidamente. Siempre que llego a un escenario, estoy viendo hacia dónde salgo si ocurre algo, en dónde me puedo esconder si pasa algo. Siempre tenga un plan de salida. Si es posible, utilice guantes y mascarilla. Ponga algo entre sus manos y la herida sangrante. Guantes, una bolsa de nylon, algo que evite que yo pueda entrar en contacto con los fluidos corporales de la persona que estoy asistiendo. Y siga las instrucciones de los equipos de emergencia. Es muy importante cuando observamos este tipo de situaciones activar el sistema médico, llamar al servicio médico. Por eso vamos a recalcar siempre que observamos situaciones de emergencia, llamamos al número de emergencia. ¿Usted sabe cuál es el número al que tiene que llamar? ¿Usted conoce cuál es el número en su localidad o donde se encuentra? Por lo general siempre decimos llamar al 911 o al 107 o al 100. Esto es importante, pero para eso debo saber en forma previa cuál es el número de emergencia en el lugar por donde estoy. Cómo pedir ayuda y qué decir. Aquí aplique presión inmediatamente, no se demore. No pierdo tiempo llamando por teléfono. Lo primero que hago es aplicar presión, controlar la hemorragia. Eso no debo demorarlo. Dígale a alguien que llame al 911 de inmediato o al número que corresponde en su zona. Describa claramente dónde se encuentran las personas que sangran. Si nadie más puede llamar, utilice el altavoz si puede hacerlo sin peligro. Ayude simultáneamente a la persona herida. Pongo el altavoz. Recuerden, una hemorragia se lleva una vida en cuestión de segundos, por lo que no debo dejar de realizar la maniobra de presión aún mientras estoy llamando por teléfono. No cuelgue hasta que el operador del 911 o el 107 nos indique que ya está tomada la emergencia y que el móvil está en camino. Reconocimiento de una hemorragia potencialmente mortal. Señales de hemorragias potencialmente mortal. Sangre que es rápida y continua. Hemorragia por pérdida de una extremidad, una amputación. Recordemos que las amputaciones en muchos casos al principio suele ocurrir algo que se conoce como reacción adrenérgica, es decir, hay una reacción de la adrenalina que hace que la herida no sangre. En un primer momento, una amputación que es por un corte brusco, no hay sangrado, por lo que si yo observo este tipo de lesiones, debo inmediatamente colocar el torniquete antes de que se active el sangrado, porque después será muy tarde. Al menos la mitad del volumen de una lata de refresco de sangre acumulada en el suelo, eso me está indicando que el paciente está en peligro inminente de muerte. Hemorragia en una persona confusa o inconsciente también es una señal potencialmente mortal. Recuerden, ¿cómo me voy a dar cuenta que la hemorragia es potencialmente mortal? Porque la sangre sale rápida y en forma continua, porque hay una amputación, porque hay al menos lo que es la mitad del contenido de una lata de gaseosa de sangre tirada en el piso. O la persona que pierde sangre la observo confusa o directamente inconsciente, que no responde a estímulos. Ahí vamos. ¿Cómo entender volumen y flujo? Hay dos formas principales para saber si una hemorragia es lo suficientemente grave como para requerir un torniquete: el volumen de sangre y el flujo. El volumen se refiere a la cantidad de sangre presente. Piense en una lata de refresco. Reduzca su cantidad a la mitad. Si esa cantidad de sangre está presente, entonces se trata de una hemorragia grave y potencialmente mortal. Otra señal de advertencia es el flujo. Si la sangre sale a chorros y se acumula en la superficie, o si fluye continuamente, entonces es una hemorragia grave que amenaza la vida de nuestros pacientes. Como verán, esto es muy importante conocer, porque esto nos va a advertir, nos va a poner sobre aviso si la hemorragia es grave o no. ¿Esta hemorragia pone en peligro la vida?
al menos la mitad del volumen de una lata de refresco de sangre acumulada en el suelo, sangre rápida, hemorragia por pérdida de una extremidad o hemorragia de una persona que está inconsciente. Hemorragias que ponen en peligro la vida de un paciente. En un escenario de la vida real se evaluará el volumen y el flujo de sangre para ayudarnos a tomar decisiones. El brazo de esta persona está lesionado, pero parece que ni el volumen ni el flujo de sangre indican que necesitemos el uso de un torniquete. Necesitaremos hacer presión directa en su lugar. Usted llame al 911. Las lesiones de esta persona, en cambio, son más graves. Hay más sangre que en media lata de gaseosa y fluye muy rápido. Simple, simple para poder entender cuál es el principio, dónde debo y cuándo no colocar torniquete. Se puede ejercer presión en cualquier parte del cuerpo. Lo importante es contar con guantes, si es posible utilizar guantes. Si no dispone de guantes, utilice una barrera como una bolsa de plástico. Se debe colocar gasas en la zona de la herida, pero si no dispongo de gasas, voy a utilizar una camisa, una toalla, algún elemento que le saco al paciente, coloco sobre la herida y comprimo fuertemente. Aplico una presión firme, continua y constante. Puede realizarse en cualquier parte del cuerpo. Mantenga la presión en la posición de RCP hasta que llegue la ayuda. ¿Cómo aplicar presión directa? Identificamos la herida y aplicamos presión continua directamente sobre la herida, sin liberar la presión, con los codos en posición de RCP. Usando una remera o ropa para poder hacer presión. En caso de que un kit de control de hemorragias no esté disponible en el momento de estar presente una hemorragia, usaremos una remera o una camisa, algo que esté limpio. Y ello lo que haremos es hacer un bollo con un extremo de esta prenda, colocarlo sobre la herida y realizar presión. Recuerden que esta herida es potencialmente mortal. Hacemos presión en la misma posición de RCP, sin liberarla. Presión Directa. Ahora bien, es importante que entendamos que estos videos están puestos en cámara lenta para poder explicar correctamente la técnica. En el caso de una situación real, el movimiento tiene que ser más rápido. El video está puesto a propósito en cámara lenta para que podamos ver las maniobras correctamente. empaquetamiento de heridas con gasas. Es importante entender que la causa por la que uno prefiere utilizar gasas hemostáticas es porque estas contienen compuestos químicos que van a ayudar a una rápida coagulación de la herida, pero en el caso de no tener cualquier gasa va a cumplir la función. Esto es importante entenderlo. La gasa que se utiliza para esta herida, al igual que las otras gasas, la diferencia es que tiene el compuesto químico y viene plegada, no viene enrollada, viene plegada para que sea mucho más fácil la colocación. Lo importante aquí es identificar en dónde se encuentra el vaso sangrante, limpiar la herida para identificar en dónde se encuentra el vaso sangrante. Una vez que esta está identificada, vamos a tomar el extremo de la gasa con una de nuestras manos, vamos a tomar el extremo de la gasa y la vamos a colocar directamente sobre la herida. Y la presión aquí tiene que intentar ser lo más constante posible. Ustedes fíjense, los dedos van alternando la presión sobre la zona para ir colocando la gasa, para ir empaquetando la herida. Esto es un trabajo constante, en ningún momento, siempre con el uso de protección adecuada, en este caso guantes, vamos a mantener una presión constante sobre la herida. Si no es gasa hemostática, lo haremos con cualquier venda que tengamos a nuestra disposición. Recuerden, la utilización o la preparación previa sería plegarla para que no quede enrollado, ya que es más fácil colocar
plegada que enrollada. Una vez que terminamos de colocar o logramos contener la hemorragia, con el resto de la venda que queda, vamos a colocarlo directamente sobre la herida y a realizar la misma presión que realizamos con la compresión de RCP, sin liberar la presión. Torniquete para hemorragias potencialmente mortales. Tratamientos de primera elección en caso de hemorragias potencialmente mortales en las extremidades, brazos y piernas. Utilice únicamente torniquetes comerciales porque son los eficaces. Ya después vamos a ver una lista. Pero en el caso de no contar con estos elementos, voy a tener que adecuar los recursos con la utilización de vendas o un pañuelo rígido para que cumpla la función. Recuerden, la técnica es soberana por sobre el dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho más valor de aplicar la técnica correctamente que el dispositivo que podamos llegar a tener a nuestro alcance, ya que si no contamos con un torniquete, no es la idea dejar que ese paciente muera desangrado. Lo que haremos será adecuar los recursos que tengamos para poder suplir el torniquete. Entonces dijimos, utilizo el torniquete, si no dispongo de un torniquete comercial, mantenga la presión directa hasta que lleguen los socorristas. Los torniquetes improvisados solo deben utilizarse como último recurso, y esto lógicamente se enseñan en cursos más avanzados. Aplicar al menos 2 centímetros de la herida entre la herida y el torso. No aplicar encima de la herida, ni sobre una articulación, ni sobre una cavidad. Tiro de la correa con fuerza hasta eliminar la holgura. Mientras más ajustado quede el torniquete, menos vueltas voy a tener que estar dando el molino. Es muy importante entender que cuando no estamos seguros de la zona de la hemorragia, directamente colocamos el torniquete lo más cerca del corazón posible, lo más proximal al corazón. Es decir, si la herida es en el brazo, colocaremos el torniquete en la axila. Si la herida es en la pierna, la colocaremos en la entrepierna. Tiro el molinete hasta que deje de sangrar. Recuerden, una vez que se detuvo el sangrado, de ser posible, doy media vuelta más y ahí engancho para asegurar la correa y es importante poner la hora. Si la hemorragia potencialmente mortal continúa, aplico un segundo torniquete más cercano. Los torniquetes causan dolor, esto es normal y solo debe ser retirado por personal calificado. Aplicación del torniquete. Recuerden, al guardarlo, al dejarlo empaquetado, el mismo tiene que quedar estirado, lo más estirado posible. Al momento de colocarlo, la correa libre debe quedar hacia nuestro lado. La correa libre hacia nuestro lado. No lo colocaremos sobre la herida ni sobre las articulaciones. Trataremos de colocarlo por sobre 5 o 6 centímetros de la herida, preferentemente lo más proximal al corazón posible, es decir, a la altura de la axila o a la altura de la ingle, lo más cerca del corazón posible. Una vez que lo vayamos a colocar, debemos advertir a nuestro paciente, en el caso de que esté consciente, que el torniquete duele, que le va a doler al momento de cerrar. Lo colocamos siempre asegurándonos de que no haya ropa debajo. No tiene que haber ropa para asegurar que el mismo ajuste correctamente. Una vez que lo ponemos sobre el lugar, vamos a proceder a adecuar las correas para que no queden dobleces, no quede ropa ni nada que lo apriete debajo, y vamos a estirar la correa libre. Vamos a estirar la correa libre hasta que este quede lo más ajustado posible. Lo vamos a ajustar lo más posible, ya que mientras más ajustado se encuentre, menos vueltas del molino voy a tener que dar. Lo ajustamos correctamente, observando que quede en contacto directo sobre la piel y empezamos a girar el molino. Al molino lo vamos a girar hasta que la hemorragia se detiene. Lo vamos a girar hasta que la hemorragia se detiene. En 2 o 3 vueltas debería cortarse la hemorragia. Una vez que la hemorragia está controlada, vamos a proceder a fijarlo con los distintos dispositivos de traba que éste pueda tener. Traba en enganche o traba en triángulo. Va a depender del sistema que tenga.
Una vez que lo hemos hecho y que la hemorragia está controlada, anotaremos en el mismo torniquete el horario en el que se frenó la hemorragia y también en el paciente. Esto es muy importante. Recuerden abrigar al paciente. El paciente está en hipotermia por el sangrado, pero debemos dejar el miembro afectado sin tapar, es decir, lo debemos dejar libre. ¿Para qué? Para que este miembro quede visible, que el torniquete quede a la vista y que la hipotermia mantenga y le dé más tiempo de sobrevida al miembro donde hemos realizado el torniquete. Ahí se alcanza a ver a dónde se coloca el mismo. Lo que hay que saber sobre los torniquetes. Hay torniquetes comerciales que son los recomendados, que son los que se ven aquí en la imagen. Eh, es importante, si vamos a utilizar o vamos a comprar torniquetes, no comprar torniquetes baratos. Estos suelen ser de imitación y se corre el riesgo de que los mismos se rompan mientras lo estamos utilizando y esto puede terminar provocando más daño en el paciente, más daño en el paciente. Resumen, aspectos esenciales de Stop the Bleed. Capacitar a las personas para actuar con el fin de minimizar las muertes por hemorragias graves, evaluar el volumen y el flujo sanguíneo para identificar una hemorragia potencialmente mortal. La presión detiene la hemorragia y debe mantenerse en forma continua hasta que llegue la ayuda. Deben utilizarse torniquetes para las hemorragias potencialmente mortales en brazos o en piernas. Garantizar la alta calidad del equipamiento. ¿Qué significa la marca Stop the Bleed? Es una marca que tiene todas las licencias del Departamento de Defensa y que permite que aquellos que puedan tener acceso al material médico que ellos venden sean equipos de calidad. Acá podemos ver algunos elementos que son los que se utilizan, dispositivos médicos aprobados. Podemos ver desde guantes, elementos, rotuladores permanentes, bueno, un montón de elementos que hacen que esto asegure el éxito del trabajo que se tiene que realizar en cuanto a hemorragia, ¿no es cierto? Aquí en Argentina tenemos que aprender a adecuar los recursos que tenemos a mano para poder alcanzar estos objetivos. Muchos kits Stop the Bleed contienen gasas hemostáticas especiales. Estos productos están potencialmente diseñados para acelerar la coagulación de sangre y es importante aplicar presión directa después de colocar la gasa en una herida. Esto es muy importante. Eh, bueno, acá se ven algunos otros equipos de Stop the Bleed, como sellos torácicos para hemorragia, estos equipos ya preparados para la guerra. Los equipos Stop the Bleed en Estados Unidos se encuentran en lugares, en plantas, en fábricas, en colegios, ciudadanos los llevan en sus vehículos. Entendamos que la cantidad índice de accidentes o atentados que tiene la sociedad americana hace que este tipo de programas sean esenciales. Stop the Bleed es una organización benéfica, exenta de impuestos y aprobada por lo que es el Ministerio de Defensa, formada por el mandato de apoyar a Stop the Bleed. Muy bien. Con esto finalizamos lo que es este programa. Considero importante para hablar sobre el riesgo principal que producen las hemorragias. Programa Stop the Bleed y complementa el programa que usted está cursando en este momento en formato virtual.